Bienvenidos a una nueva clase de Autodesk Sketchbook. El día de hoy vamos a tratar dos temas. El primero tiene que ver con el uso de la simetría y dos, el uso de la perspectiva, en este caso dentro del dibujo digital. Cuando hablamos de simetría, estamos hablando de una composición que está equilibrada, en este caso una composición equilibrada en ambos lados. Y en este caso la simetría también va acompañada de composiciones que están de forma asimétrica. Vamos a colocarlo por acá. De forma asimétrica. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de asimetría significa que en este caso hay una libertad, pero también hay una descomposición o desequilibrio, podríamos llamarlo así, descomposición o desequilibrio del dibujo que estamos realizando en ese momento. Vamos a ponerlo en un pequeño ejemplo. Si yo tengo aquí, en este caso, un muñequito en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha también tengo el muñequito, esta sería una composición totalmente simétrica, ya que hay un equilibrio en ambos lados. Pero sucede que en la asimetría entonces ya no se cumple o no se cumpliría esta misma regla, sino que esta vez, digámoslo así, los componentes están totalmente desequilibrados en cualquier elemento o en cualquier parte. Explicándolo un poquito así, de una manera fácil y sencilla, se dan cuenta que la simetría en este caso es buscar un equilibrio o una igualdad, mientras que la asimetría sería en este caso un desequilibrio o la libertad de colocar el dibujo donde nosotros podemos creer que se vería de la mejor manera. Es un concepto básico sencillo con el cual uno puede trabajar. Para el caso de la perspectiva en este caso sería esa función o esa cualidad que en este caso nosotros podemos trabajar para determinar, o sea que podemos trabajar a través de la perspectiva o determinar las distancias que hay entre los objetos y posteriormente dibujarlas, las distancias de los objetos para poderlas dibujar. Estas distancias por lo general se trabajan a través de los puntos de fuga, o sea que los puntos de fuga son estos elementos que nos van a ayudar a que nosotros podamos, en este caso, poder establecer qué tan lejos, qué tan cerca está un objeto, para así poder determinar a través de cálculos e incluso a través de la perspectiva poderlos dibujar. Teniendo claro este concepto que está aquí, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería la perspectiva. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si nosotros notamos o tenemos nuestra vista sobre un objeto, entre más cerca esté el objeto, más grande se va a ver. Pero si el objeto, en este caso, está mucho más lejos, significa que ese objeto se verá mucho más pequeño de acuerdo al punto de fuga en el cual se establezca. Ustedes podrán determinar si ese objeto va a estar mucho más cerca o mucho más lejos. Un punto de fuga, en este caso, lo podríamos trazar de la siguiente manera. A través de unas guías, pongámosle esta regla primero, vamos a colocar una pequeña línea y un punto de fuga en el medio. A partir de acá, de este punto de fuga que yo estoy trazando en la línea, significa que en estos momentos yo podría perfectamente crear un objeto que me pueda indicar hacia dónde va. Vamos a colocarlo por acá.
Vamos a colocar otra regla. Vamos a ponerla por acá. Ok, listo. Ahora, los objetos, en este caso, dependiendo del punto de fuga, aunque no vamos a especificar, a profundizar sobre la perspectiva, sino solamente el concepto básico, que sería la perspectiva. Esto nos indicaría de que nos va a ayudar a poder implementar los objetos y poder dibujarlos de tal manera que lo podemos acomodar a nuestra conveniencia. Un ejemplo, si yo coloco el objeto aquí, significa que el objeto está mucho más cercano a mi vista. Por ejemplo aquí, miren que este es el punto de referencia con el cual yo estoy trazando las líneas para poder indicar en qué parte se encuentra de ese espacio el objeto. Entre más cerca esté el objeto, se debe dibujar, en este caso, mucho más fuerte, porque se va a ver mucho más claro. Pero sucede que el objeto, cuando tiene mayor distancia, significa que ese objeto en este momento se vería mucho más claro, ya que se vería hacia el fondo. Entonces observen cómo hay la diferencia entre este objeto que está mucho más lejos a este objeto que está mucho más cerca. Hagámoslo en este punto de acá. Vamos a colocar una cajita aquí. Entonces ustedes van a notar que el concepto de perspectiva es básicamente, en este caso, el uso, o en este caso el cálculo que nosotros hacemos para poder determinar las distancias entre los objetos y poder, en este caso, dibujarlas. Entonces miren cómo este objeto le doy la propiedad para que se vea mucho más cerca que un objeto que yo podría colocar perfectamente mucho más acá, mucho más lejos, y notarán la gran diferencia de que con el punto de fuga me va a ayudar a poder establecer en qué parte, ya sea lejos o cerca, yo pueda colocar un objeto y perfectamente lo puedo trabajar. De eso se trata la perspectiva en este caso, mientras que la simetría y la asimetría sería en este caso las composiciones de manera equilibrada o de manera desequilibrada. A esto le llamaríamos perspectiva. O sea que a través de los puntos de fuga podemos establecer, a través de los puntos de fuga podemos establecer la distancia entre los objetos, establecer distancias y dibujar los objetos. Y para el caso de la simetría, en este caso la simetría sería un equilibrio en el dibujo, un equilibrio en el dibujo, mientras que la asimetría sería un desequilibrio del dibujo, como les había explicado. Entonces significa que en ambas partes, en este caso, funcionaría con un equilibrio y la simetría sería un desequilibrio. Vamos a ver ahora cómo utilizar estas herramientas y poder crear dibujos simétricos dentro de la aplicación. Entonces vamos a borrar un momentico esta parte y vamos a observar que también el Autodesk Sketchbook tiene la posibilidad de crear dibujos totalmente simétricos de una manera fácil y sencilla. Cuando ya necesiten crear dibujos asimétricos, ya ustedes tienen la libertad de colocar todos los componentes de ese dibujo en la posición que ustedes consideren es la mejor. Vamos a probar con este lápiz y nos vamos a dirigir aquí a la herramienta y van a observar que aparecen diferentes formas de utilizar la simetría, ya sea en un punto X, a través de un punto de fuga, a través de un sistema métrico, o en este caso métrico de Y o radial, o incluso aparecen diferentes formas de poderla trabajar. Entonces miren cómo yo puedo automáticamente generar diferentes dimensiones o líneas o espacios
con los cuales yo también puedo perfectamente trabajarlo. Vamos a probar primero con esta simetría. Y miren que yo también puedo colocar el punto donde yo necesite trabajar esa simetría. Si yo empiezo a dibujar, miren cómo los demás espacios automáticamente también, en este caso, se van a dibujar de manera automática, haciendo que mi composición se vea mucho más sencilla y mucho más simétrica. Entonces miren que puedo escoger cualquiera de los lados, sea el lado 1, sea este lado 2, sea este lado 3 o sea este lado 4. A medida que voy haciendo los dibujos, miren cómo si voy pasando de un lado a otro también sucede lo mismo. Normalmente la simetría nos va a servir para resolver esas composiciones que son de tipo mandala, en el cual podemos crear miles de composiciones de manera simétrica y con las cuales también podemos trabajarlas. Vamos a probar otra simetría. Vamos a borrar esta simetría que está acá y probemos otra en este momento. Vamos a poner esta que es un poquito con más espacio, que tiene mayor volúmenes de dibujo. Entonces vamos a colocar el lápiz y miren que automáticamente puedo colocar hasta 10 secciones o solamente una. Vamos a colocar las máximas. Ahora, si yo empiezo a dibujar aquí, miren cómo automáticamente la simetría me está haciendo esa figura. Voy a volverlo a realizar. Vamos a crear aquí en esta parte. Y miren cómo la figura automáticamente se genera de manera simétrica. Y aquí ya estoy creando una composición de tipo mandala, solamente utilizando la herramienta de simetría. Es todo por el día de hoy. Entonces, muchas bendiciones para todos. Nos vemos en la siguiente clase.